Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universidad IEU. Mi nombre es Paula Méndez y es un honor que estén acompañándonos en esta tarde. Sabemos que se están viviendo momentos difíciles de incertidumbre en donde no sabemos cómo va a evolucionar esta situación. Y que bueno, también estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de aguante y superación. Es por eso que nos dimos a la tarea de crear IEU Contigo, un espacio en donde juntos podremos aprovechar estos días para mantenernos activos y aprender cosas nuevas de la mano de expertos que nos estarán platicando acerca de algunos temas, tales como finanzas, también nos estarán hablando de integración familiar, también nos estarán dando algunos tips de, pues ahora sí que, y recomendaciones, nos estarán hablando de temas sobre desarrollo profesional y también salud mental y emocional. El día de hoy tenemos el tema que es curva económica del COVID-19 y para ello tengo el gusto de presentarles al doctor Jaime Velázquez, quien es licenciado en Economía y obtuvo sus grados Master of Philosophy en Economía y el doctorado en Economía. El doctor Velázquez fue profesor y fundador del Centro de Educación Económica de la UNAM y es presidente y fundador del Consejo Mexicano para la Educación Económica y Financiera. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí ya listo para poder comenzar y pues cuando me digan prendo mi cámara y ya estoy listo. Perfecto, doctor. Pues nosotros estamos muy contentos y agradecidos de que esté compartiendo su conocimiento y experiencia aquí en IEU contigo. Y bueno, sobre todo este tema financiero que estoy segura nos servirá de mucho. Así que bueno, ahora vamos a dar comienzo. Recuerden que si tienen preguntas pueden escribirnos en nuestro chat y se les estará dando respuesta con mucho gusto. ¿Sale? Sin más, le cedo el micrófono al doctor Velázquez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, pues agradecer en principio a la universidad, al IEU, por la oportunidad que me dan de platicar con ustedes, de agradecer al rector, al doctor Omar Azuara, por esta invitación, porque siempre el tener una oportunidad de dialogar, de intercambiar puntos de vista, de reflexionar sobre asuntos actuales, pero que nos están impactando en la vida, yo creo que pues es de agradecer que yo tenga esa oportunidad y que pueda compartirla con ustedes. Ojalá que de la reflexión que hagamos de esta presentación, pues surjan inquietudes, surjan posicionamientos y establezcan una posición crítica respecto de la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Mi intención fundamental es que podamos ver pues, qué estamos padeciendo ahorita, qué amenaza representa, los efectos económicos y sociales de esta pandemia que nos está azotando y qué retos para nuestra recuperación, qué reflexiones finales podemos hacer para atender nuestro futuro. Si algo pueden decir los economistas respecto de la vida social, es que saber economía es saber vivir en sociedad. Si, si verdaderamente valoráramos qué tanto los recursos son valiosos, no los dilapidaríamos en cuestiones como la estela de luz, no tendríamos proyectos inservibles que finalmente luego nos preguntamos, ¿y a quién se le ocurrió gastarse el dinero en esto y no en estas otras cosas? Entonces, otro mundo y otro gallo cantara si verdaderamente valoráramos eso, que los recursos son escasos y que podemos, por lo tanto, tener otra perspectiva
de hacia dónde deberíamos dirigirlos si conociéramos que los recursos no son abundantes, sino más bien son escasos. Bueno, vamos a dar esta pequeña introducción de, pues, qué es esta pandemia que estamos padeciendo. Fundamentalmente, pues es una pandemia que se refiere como muy contagiosa. Se dice que al menos un contagiado puede fácilmente contagiar a otros tres y esos tres a otros tres cada uno, y el crecimiento de estos contagios pueden, si no se atienden, crecer de manera exponencial a razón de 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. 3 a la 1, pues son 3, 3 a la 2 son 9, por 3, 27, por 3, 74, 84, en fin, se van exponenciando los números a los que nos podemos enfrentar con este virus. Y pues bueno, todavía no hay investigación plena respecto de cuál es el origen, de cuál es la dinámica exacta, cuáles son los casos, cuál es el tamaño de la población verdaderamente contagiada. Sabemos que algunos no se contagian tan fácilmente, que pueden incluso pasar esta enfermedad prácticamente asintomáticos, y eso lo hace peligroso porque pues ir por la vida contagiando a los demás pues puede parecernos a nosotros inofensivo porque no sentimos nada, pero verdaderamente estar en periodo infeccioso y estar arrojando nuestros virus a otros. Entonces, bueno, pues ante estos miedos y estas preocupaciones, pues el mundo se ha venido ajustando. La última pandemia que vivimos, pues fue hace más de 100 años, casi 100 años, la llamada fiebre española, que produjo impactos similares a los que estamos prediciendo para esta, similares en cuanto a la preocupación que arroja. En aquellos tiempos, la población del mundo era de 1.500 millones de habitantes. Hoy día esta población pues es de 7.500 millones, 5 veces más, pero en aquel tiempo prácticamente la tercera parte del globo, del mundo, de su población, se enfermó, fueron infectadas, y de estas el 10% murió, 50 millones de muertos. O sea, si lo ve uno en ese tamaño, pues fue de dimensiones catastróficas aquella pandemia. Y también muchos países padecieron su impacto. Se le llamó fiebre española, muerte púrpura o peste roja, también producida por un coronavirus, en gran medida porque muerte púrpura, porque la falta de oxígeno amorataba el color de los pacientes, y a eso pues le dieron el nombre de muerte púrpura. No se sabe a ciencia cierta por qué le llamaron fiebre española, porque no inició el brote, no inició en España. España había mantenido una posición neutral en la Primera Guerra Mundial, pero su atención que sí le dio España al brote, del cual creo que fallecieron 8 millones de españoles en aquel tiempo, esa atención que España sí le dio a la pandemia, hizo llamar la atención de otros países, porque España puso el dedo en el renglón, y ante eso pues le llamaron la fiebre española, pero se dice que tal vez tuvo sus inicios otra vez en China o en algún país asiático también. Entonces, bueno, pero si vemos las imágenes que arrojan estas pandemias, pues no son muy distintas de las que nos han presentado en estos tiempos. Fíjense nada más, qué medidas sanitarias
¿Qué medidas sanitarias nos prescribían hace 100 años? Decían, evite estar en cines. Las aglomeraciones es donde te puedes enfermar. Así que ventila tus habitaciones, ventilen esos lugares. Sofoque sus estornudos y su tos con un pañuelo. Fíjense, hace 100 años. Hoy, estornúdale, pero estornúdale en tu brazo, ¿no? Todas las naciones civilizadas, decían, tienen leyes que prohíben escupir en el suelo. Obsérvelas, por algo han sido promulgadas. Fíjense nada más cómo ha cambiado los tiempos. Hoy, aunque todavía se ve en las calles a gente escupir, lo cual es una falta de educación y es una medida sanitaria reprobable, sin duda que hemos tenido avances, pero esto hace 100 años era un problemón, porque la práctica de escupir pues era real y era común. El saludo entre hombres dando la mano y entre mujeres con el beso es un modo muy eficaz de transmitir el microbio. Así que saludo higiénico. Dense cuenta otra vez, pues hace 100 años y nos están prescribiendo prácticamente lo mismo. Su nariz, no su boca, sirve para respirar. Úsela, tápese la boca prácticamente, ¿no? Y si, vean esta imagen de la Corte de Chicago en 1910, y lo que vemos ahí, a un ladito, pues es nada más y nada menos que un escupidero. Y había algunos que eran verdaderamente lujosos. ¿Quién quiere un escupidero para su casa ahora, no? No se imagina uno primero ponerlo y después lavar aquello, guácala. Pero bueno, son cosas que, que han venido al menos, ya esto ya nos está repitiendo en las prescripciones al menos. ¿Cuáles son? Y yo creo que a partir de que existe ya un brote que comienza a generalizarse en las comunidades, primero de manera local en China, posteriormente en algún país asiático, Europa, Italia, Francia, España, Estados Unidos, finalmente Latinoamérica, África, etcétera. Todo esto, esa ola de infección que está ocurriendo, pues ha causado hoy grandes miedos y medidas que probablemente también tenemos que cuestionar y que es parte de lo que quisiera yo abordar en esta sección. Porque si bien es cierto que la crisis sanitaria debe contenerse a través de medidas de prescripción como estas que nos decían desde hace 100 años y que hoy todavía son vigentes, el costo de las medidas, principalmente del distanciamiento social, de la reclusión, del confinamiento en casa, de quedarse en casa, el impacto económico de esa medida es muy alto. Entonces, pues vale la pena hacer una reflexión de dónde estamos y cómo estamos parados en ese tema. Simplemente partiendo de que el primer caso de coronavirus reconocido en México fue el 29 de febrero, cuando el primero en China se reconoció a finales de diciembre. Se sabe que probablemente hasta un mes antes lo debieron conocer, pero no lo reportaron y no fue reconocido ante la Organización Mundial de la Salud. A México le llegó aparentemente hasta el 29 de febrero. Ya también hay algunas evidencias de que dicen que no, que tal vez ya desde hacía prácticamente un mes ya había habido algunos casos que no se reconocieron como tales. Pero bueno, eso es otra discusión. Los casos confirmados que tenemos hasta ahora, reconocidos por nuestras autoridades, pues está ascendiendo a ya más de 16,000.
Hoy seguramente estaremos cerca de los 18,000 casos. La fase 1, reconocida como aquella en la que tenemos puros casos importados, provenientes del exterior, de ahí ya sea porque visitamos un país o tuvimos visitantes de aquellos lugares, pues importamos de alguna manera la enfermedad. En una segunda fase ya las infecciones comienzan a reproducirse de manera local, ya no necesariamente importados, sino por los casos que ya comenzaron a vivir sus vidas aquí en nuestro país. Y como tercera fase, el crecimiento alto y generalizado ya de las comunidades, donde ya se generaliza la enfermedad en todo el país, y que tiene la intención primordialmente esta fase de poner medidas mucho más astringentes en términos del distanciamiento y de parar actividades económicas que reduzcan la movilidad y eviten eventualmente que el sistema de salud se congestione. Yo creo que esa es la razón principal que yo encuentro para que pues haya este esfuerzo de que no salgamos, porque no hay las suficientes camas de terapia intensiva, no hay los suficientes respiradores, los suficientes médicos, las suficientes enfermeras, los suficientes recursos sanitarios para poder atender una crisis de contagio masivo. Y tenemos en ese sentido que cooperar a un alto costo, ¿no? Comparando internacionalmente cómo ha sido nuestra curva de casos comparada con la de otros países. Ahí vemos China, por ejemplo. China tuvo un crecimiento exponencial enorme, pero después tuvo una contención brutal. O sea que fueron capaces de contener, pero recordaremos también las medidas que los chinos tenían, ¿no? Tienen un gobierno muy fuerte, muy centralizado, dictatorial hasta cierto punto, que ponía altos castigos y de alguna forma ayudaron a que esa curva dejara de crecer. Ha habido reconocimientos posteriores a estos números de más casos o de más muertes, pero se nota un esfuerzo de contención muy fuerte a casi 50 días de iniciados o reconocidos sus primeros casos. Corea del Sur tuvo una dinámica similar. Lograron contener y hacer que esta curva se comenzara a aplanar pronto. Y ya cerca de 100 días que tuvieron su primer caso, pues ya Corea prácticamente la estaba aplanando. Alemania todavía está en ese proceso, pero vean la cantidad de casos que reconoce. También es cierto que hay un esfuerzo importante de diagnóstico, de pruebas, que se manifiestan también en los números. Si no hacemos muchas pruebas, pues evidentemente que solamente probamos a los que creen tener una enfermedad, de los que van al doctor y se hacen una prueba de manera voluntaria, o aquellos que están sintiendo algo y piden que se les haga una prueba. Y en ese sentido, los números que va a mostrar un país y otro pueden diferir en estos términos, pero de todos modos, la manera como se comportan las curvas pueden ser un indicador de cómo está el ambiente en lo general allá afuera. Así que Alemania está viendo crecer sus casos y apenas está comenzando a tener un declive en su curva, ¿no? La pendiente está hacia abajo y eventualmente pues se irá aplanando, pero todavía no puede cantar victoria. El caso de Estados Unidos, si bien no, ya dejó de crecer de manera exponencial, no ha podido todavía, un crecimiento exponencial probablemente tendría un comportamiento todavía así y superaría el crecimiento
el crecimiento que está teniendo ahora. Actualmente, pues, es esta línea, es una línea recta y está por debajo de este crecimiento exponencial. Pero sigue creciendo, es el problema. El asunto es cuando Estados Unidos ya va a poder aplanar, aplanar esa curva. Y es un país, Estados Unidos es un país enorme, es un país también igualmente abierto democráticamente, más transparente, con instituciones mucho más independientes, que también está haciendo muchas pruebas y que se manifiesta en la gran cantidad de casos y además le ha pegado a Nueva York de una manera enorme, en parte también por la apertura que tiene esa ciudad con otras comunidades que tienen mucha movilidad con el exterior, que visitan Europa, que visitan China, vuelos, etcétera, intercambio comercial, que se manifiesta eventualmente en la exposición que tiene esa comunidad que tiene una densidad poblacional muy alta, concentrada en una ciudad relativamente pequeña, y esos millones de habitantes pues corren mucho más riesgos. El caso de México pues está en crecimiento exponencial. Actualmente su crecimiento de casos está creciendo en forma exponencial. Probablemente, bueno, no probablemente, sí tenemos que reconocer que el esfuerzo que estamos haciendo sí seguramente está teniendo un impacto a que en vez de que tengamos una curva que haya crecido mucho al inicio, la hayamos prolongado. Y estas medidas lo que están provocando es eso, alargar un poco el tiempo, de tal forma que en ese alargamiento, tarde que temprano, la podamos aplanar y que se difiera el crecimiento exponencial. Estas medidas de contención que estamos observando, pues tienen esta intención, la intención de aplanar un poco esa curva, que dejen de crecer los casos, porque no tenemos toda la capacidad para poder atenderlos. Entonces, los números sí creo que son realistas en términos de casos atendidos, porque no concebiría yo que hubiera personas que se sienten mal que no acudan a un hospital. Entonces, tarde que temprano se va a manifestar en los números oficiales. Pero Sin duda, este un tema muy crecimiento... interesante, doctor. Perdón, damos la bienvenida a todas las personas que se han incorporado a la sesión de IEU contigo. El tema del día es curva económica del COVID-19 y bueno, si tienen alguna duda pueden hacérnosla saber y pues con muchísimo gusto les vamos a dar respuesta. Adelante, doctor. Está muy interesante el tema. Podemos continuar. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pues este esfuerzo de querer aplanar la curva, pues ha llevado a que inicialmente el crecimiento se veía muy largo y entonces dijeron, no, fase 1, fase 2, y vamos a parar algunas industrias y ya que no se juegue fútbol en el Estadio Azteca, aunque el Vive Latino que continúe todavía, pero bueno, y empezó a haber esfuerzos y esos esfuerzos alargaron y comenzaron a tener algún impacto en la posposición del crecimiento exponencial. Seguimos en ese esfuerzo, pero como se ve en nuestro gráfico, todavía el crecimiento de México se sigue viendo exponencial. Eventualmente estamos esperando que haga esto. Y se dice que esto ocurrirá, nos dicen, entre la segunda, tercera semana de mayo. Y todavía, y todavía nos quedarán otras semanas en junio para que ya estemos pensando que podemos con relativa certeza regresar a trabajar. Entonces, el costo, nuevamente, pensemos en ese costo de esa diferición, de diferir esa curva. Vean, comparando el caso de Corea con México. El caso de Corea en rojo, comparando a estos dos países, a México y a Corea en una misma gráfica, se nota cómo
México se mantiene en crecimiento y Corea sí logró en una cantidad de días un poco más larga. Aquí estamos viendo que más o menos a los 50 días, Corea, Corea ya estaba doblando su curva, ¿no? Y México no lo ha logrado. México está por encima ahora de los casos de Corea del Sur. ¿Eso qué implica? Bueno, simplemente comparemos estos dos países. Corea del Sur es un país de 50 millones de habitantes y México es un país de 128 millones de habitantes. Entonces, pero las densidades de población de uno y otro, ya estamos actualmente, ya México está prácticamente en unos cuantos días, México estará duplicando la cantidad de casos a Corea. En parte por el tamaño de país, pero el esfuerzo que implica la disciplina, el cuidado que todos tenemos de los demás, el uso del cubrebocas. Es lamentable ver escenas todavía en nuestro país de mercados públicos abiertos, donde la comida se sigue vendiendo, donde siguen atendiendo niños, donde no hay medidas sanitarias plenas también. Pues eso quizá es un elemento que va a estar jugando en contra en estas semanas que vienen de crecimiento exponencial mayor. Las comunidades del Estado de México en la periferia, que se ve que siguen en actividad en sus mercados, en sus calles, y donde no se ha detenido mucho esa movilidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que se ve a nivel internacional, ¿no? Esta es la gráfica que comentaba. Comparando muertes, por ejemplo, con muertes sucede algo parecido. Vean aquí China hizo recientemente un reconocimiento a algunos casos que se les habían quedado ahí en el escritorio y por eso brincó la cifra y ya la han mantenido ahí. Corea del Sur, sus muertes parece que ya las están conteniendo, pero vean, no llegan a más de 250. Alemania ya reporta 6,000 muertes, Italia más de 25,000 muertos, Estados Unidos con más de 50,000 muertos, casi 60,000 muertos, y México pues ya por los 1,400, 1,500. Y vean la distancia que tiene de Corea, ¿no? Corea que puede ser un país en términos de desarrollo superior al de México, pero sí que podemos decir es un país al que México, en términos de etapas de desarrollo, podríamos aspirar a esos niveles de vida que ha alcanzado Corea del Sur. Igualmente, pues bueno, aquí en un gráfico se nota este impacto, ¿no? Bueno, ¿qué nos han prescrito para estos problemas que se están enfrentando? Distanciamiento social y confinamiento. Eso es el remedio. Más allá de estornude y cuídese y no Susana distancia, etcétera, el confinamiento es la principal forma de evitar contagios. Que el contagio se quede en tu casa. Y eso pues ha provocado calles desiertas, restaurantes desiertos, centros comerciales desiertos, carreteras, vías de comunicación desiertas, y todo eso tiene un gran costo. Y ese costo pues se refleja en desempleo, en actividad económica menor, en ingresos menores para los meseros, para los dueños del restaurante, para los que cobran esa renta, el riesgo de ya no
de ya no recibir la renta de ese local porque el local ya no está vendiendo. Lo mismo con estos centros comerciales y la reducción en el consumo de gasolina, la caída en las ventas de automóviles, de viajes, de gasolina para aviones parados, líneas aéreas que paran a todo su personal porque no están vendiendo boletos y tener que pagarles su salario un mes, 2 meses. ¿Cuánto tiempo? Tiene un límite también. Entonces, eso hace el costo es tan alto que mantenerse en casa para mucha gente es difícil. Es más, yo podría decir, ya tengo aquí en casa yo poco más de un mes, 6 semanas, 5 semanas en confinamiento. Pero buena parte de mi actividad la desarrollo aquí frente a la computadora y logro salvar y todavía me logran pagar porque sigo cumpliendo con mis actividades hasta donde se puede. Pero esto tarde que temprano no es sostenible. No es sostenible para muchas organizaciones. Entonces, tarde que temprano me voy a tener que ver forzado a salir a la calle, a buscar, a buscar recursos para mi familia, ¿no? Pero hoy día hay millones de mexicanos, 50, 60 millones de mexicanos que viven de la informalidad, que no tienen un ingreso corriente seguro y que sus empresas no se pueden dar el lujo de parar. Y por lo tanto, pues hoy observamos en la central de abastos que ya es una zona de alto contagio y ya nos lo advierten. Si pisas este lugar, te atienes a las consecuencias. Y bueno, aunque las personas que ahí trabajan se protegen, evidentemente que ya las oportunidades de que podamos ser infectados van creciendo. Pero la gente, en algunos casos, unos usan cubrebocas, otros no, y aquella chica que está aquí de amarillo, pues, ¿quién dice que no es activa en el virus? Y por más que ésta se haya puesto cubrebocas, parte de su aliento le llega a los ojos, ¿verdad? Y parte de las gotas que lleguen también a este alimento y le lleguen a los ojos a esta, y tarde que temprano también se infecten. Y más allá, todavía si te carcajeas en la calle. Así que no se carcajen. Esa es la importancia del cubrebocas, ¿verdad, doctor? La importancia, sí, y de usarlo bien también. Este señor de entrada, ¿no? ¿Para qué se destapa la nariz? Y al niño sí no le pone su cubrebocas. Entonces, pues Doctor, es una desgracia. tenemos una pregunta por Adelante, aquí adelante. de Sí, parte de Rubén Blanca. Dice, sí. si dispongo de ahorros, ¿cuál es el instrumento financiero más adecuado para estos tiempos y que no sea complicada su contratación? Pues de entrada yo diría, si quiere proteger su ahorro en estos tiempos, pues un pagaré con rendimiento al vencimiento bancario, que puede rondar entre el 6 y 7% anual. CETES directo, quizá puede consultar la página de CETES directo, y aunque han bajado las tasas de interés, en parte por la política monetaria que ha impreso el Banco de México, de relajar en parte la cantidad de dinero para desarrollar más financiamiento a la banca, pues sí, ahorrar y tener esa oportunidad de hacerlo en un instrumento que te garantice los intereses al vencimiento. Yo diría que ese puede ser. Si quisieras más especulación, pues en el corto plazo podríamos apostarle a comprar dólares, sí, pero es muy especulativo en función de que si bien sí se puede deteriorar la situación económica en México durante un periodo, y eso puede
presionar al tipo de cambio hacia arriba y tú poder ganar en ese inter. Compras a 24 y lograste vender a 26 y te ganaste 2 o 3 pesos por dólar. Sin embargo, esa es una apuesta muy arriesgada que yo no recomendaría, salvo que pudieras hacerlo a largo plazo, que tu ahorro no quisieras tocarlo durante al menos 5 años. Ok, Esa sería ese perdón. sería Sigan mi enviándonos reflexión. sus preguntas. Perdón, doctor, decía, sigan enviándonos sus preguntas para que igual, pues ahora sí que tengamos un poquito más de este tema que la verdad está muy Claro, interesante. claro. Muchas gracias, sí, gracias Rubén. ¿Cuál es el costo de salvar vidas? Porque al final, esto que está pasando de confinarnos, de distanciarnos para reducir los contagios y eventualmente la muerte y eventualmente también no congestionar en los sistemas de salud, nos lleva a la pregunta de cuánto es lo que nos está costando salvar vidas, ¿no? Y luego también entre los políticos nos dicen, con que se salve una vida, ya valió la pena el esfuerzo. Habría que ver quién fue el que se salvó para decidir si efectivamente estamos de acuerdo en que qué bueno que se salvó, ¿verdad? En ocasiones podríamos decir, oye, no, ojalá y se lo hubiera llevado el coronavirus. ¿Qué qué tanto es que salvar una vida ya vale la pena el esfuerzo? Estas son clichés de políticos para justificar políticas. Más de 150,000 personas mueren al año en México por enfermedades del corazón. Y no por eso forzamos a la gente a que haga ejercicio para que se reduzca en un 14% las muertes. ¿Verdad? Más de 100,000 personas mueren al año por diabetes y tampoco prohibimos la ingesta de dulces, de azúcares, de carbohidratos, etcétera, y forzamos a la gente a que no consuma estos productos. Morir en auto, por ejemplo, puede tener el doble de probabilidad de matarte si manejas una camioneta. Evidentemente, quien maneja un auto está menos protegido que el que lleva una camioneta al volante. Así que deberíamos forzar a que la gente compre autos más grandes para que no se muera. O bien, también hay casi 100 homicidios diarios en México. Van a morir mucho más este año de homicidios que de coronavirus. ¿Y la política de abrazos no balazos es así o cómo es? En el peor escenario, de acuerdo con el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el peor escenario es la muerte de 0.5% de la población. Siguiendo estos números, que son números así muy generales, esto implicaría para México de 128 millones de habitantes, salvar unas 600,000 personas. Ok, pero eso implica que te quedes en tu casa y que paren los hoteles, paren los restaurantes, paren los centros comerciales, paren todas las estéticas, las peluquerías y todo lo demás. Y eso implica, pues, pérdida económica. El PIB de México es de 1.2 billones de dólares, es decir, 1.2 millones de dólares. Si la actividad económica se reduce 30% en un trimestre, dado que estamos recluidos y no me dejan producir, no dejan que yo abra mi carpintería, que no abra mi taller, que no abra el bar, que no abra los restaurantes. Si la actividad económica cae 30% en un trimestre, uno diría, bueno, no, eso es muchísimo. Bueno, claro, el presidente de la Reserva Federal, que es parte del Banco Central norteamericano de San Luis, refiere que en este trimestre Estados Unidos puede tener un costo en el PIB, de reducción del PIB de hasta prácticamente la mitad. O sea, la reclusión y la reducción de tanta actividad económica puede tener hasta de un 50% y elevar evidentemente la cantidad de desempleados de manera enorme. Si México reduce su actividad 30%, eso implicaría para México unos 400,000 millones de dólares.
cambiados a pesos y divididos entre las 600,000 personas, eso nos da que cada persona salvada nos ha costado o nos va a costar 17, casi 18 millones de pesos por persona. O sea que salvar a cada una de esas 600,000 le va a costar a cada mexicano 18 millones de pesos. Si en tu casa viven 4, pues entonces tu casa aportó 72 millones de pesos. La gran pregunta es, ¿qué prefieres? 72 millones de pesos o 72, perdón, sí, 72 millones de pesos, 72 millones de pesos o que tu familia tenga 72 millones de pesos o que, que se mueran esas personas. Claro que alguien va a decir, claro, eso dile a las familias de los muertos, ¿verdad? Eso díselo a la familia de los muertos. No fueras tú, no fuera tu familia, no fuera tu papá, no fuera tu hermano, no fuera tu amigo. Aunque este último argumento también nos da más armas para derretir un poco la argumentación de este punto. ¿Y qué le vamos a decir Doctor, entonces? Ok, sí. perdón la interrupción, ha surgido otra pregunta por aquí. Esta pregunta viene de Bueno, Sandra Flores y dice, ¿cómo se vislumbra el futuro para los emprendedores? Su experiencia es que estaba por abrir en línea el giro de regalos y detalles. sí, sí, sí. Bueno, pues yo diría que es una oportunidad. Si bien este es un momento crítico, de las crisis surge la creatividad y debe surgir la creatividad y la obligación de cada uno de nosotros por resolver los grandes problemas que se vienen adelante. ¿Cómo vamos a regresar a las actividades? ¿Cómo yo no pienso fácilmente en este próximo otoño decir me voy de vacaciones a Acapulco e ir a un hotel donde haya aglomeraciones, quizá quede en el ambiente de las personas, quede cierto miedo, precaución, incertidumbre de visitar lugares, de visitar restaurantes, de ir al cine, de tocar las cosas. Bueno, hay necesidades, se van a crear nuevas necesidades. Los emprendedores deberán estar pensando en esas necesidades para resolverles los problemas a estos nuevos clientes. Y entonces sí, decir, bueno, ¿yo cómo resuelvo la incertidumbre? ¿Qué puedo hacer para que alguien visite mi restaurante con seguridad? ¿Qué necesito? Necesito aditamentos, necesito pruebas, necesito certificaciones, productos, sanitizar enfrente de aquel para de alguna forma encapsular, yo no sé. Ahora sí que hagamos lluvia de ideas como emprendedores y empezamos a descartar, ¿verdad? Descartar y darle viabilidad. Yo les recomendaría un libro en términos de creatividad, el efecto Medici de Franz Johansson. El efecto Medici es una buena lectura que les va a activar la necesidad de ser innovadores. Porque el futuro no, viene con dificultades, ¿no? Hemos confinado a la gente, estamos pagando un precio alto. Y unos dicen, pues no, no deberíamos, yo debería seguir trabajando, yo debería tal. ¿Por qué nos están obligando a pagar este precio? Y otros dicen, no, no, pues sí, mejor, porque yo moriría tal. El costo que estamos pagando va a tener implicaciones futuras. ¿Qué le vamos a decir a esas comunidades que van a padecer pobreza futura, dado que estamos pagando el precio por salvar 600,000 vidas hoy? ¿Qué le vamos a decir a las familias que van a perder a un jefe de familia que se va a quitar la vida por no tener trabajo o porque va a quedar deprimido y por no volver a tener trabajo? ¿O qué le vamos a contestar a todos los enfermos que no vamos a poder atender en el futuro porque hemos pagado un precio alto? Ya no hay para hospitales, ya no hay para... Nos agotamos todo. O a todas las mujeres violentadas en casa ahora mismo, que están siendo forzadas al confinamiento, están pagando también ellas un precio. O sea, la vida económica no tiene almuerzos gratis. Lo que ganemos en una cosa lo estamos sacrificando en otra. Y explicando, ya estoy a punto de cerrar,
explicando en términos económicos qué es lo que pasó. En este eje tenemos el nivel general de precios, el Producto Interno Bruto, lo que se llama la demanda agregada y la oferta agregada. El, el shock pandémico contiene recursos, nos distancia y la oferta se reduce. La oferta se reduce, pero también con ella la gente se va a sus casas, deja de tener ingreso y se dan otras combinaciones de crisis que también ocurrieron, el precio del petróleo, etcétera, y la demanda disminuye. Y eso nos lleva a una nueva situación de menor Producto Interno Bruto. O sea que cae la actividad económica y con esto el desempleo sube. Le ponemos los economistas U por the unemployment. El desempleo se dispara. Estados Unidos están pidiendo, millones de personas están pidiendo seguro de desempleo. En México se anticipa que 10.7% de tasa de desempleo vamos a tener. Actualmente tenemos cerca del 3% de desempleo. 3% de las personas del sector formal están desempleadas y se va a aumentar hasta 10.7, nos dice Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México. Industrias en declive, vuelos, la industria turística, el precio del petróleo, aunque, pero vean, le seguimos destinando, la Secretaría de Hacienda le acaba de dar un apoyo de 65,000 millones de pesos a Pemex para salvar a Pemex de la catástrofe. ¿Qué queda? ¿Qué queda ya? Últimas reflexiones. Algunas preguntas. ¿Cuánto estamos pagando por contener esta enfermedad? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego ya luego de mitigarla y contenerla? ¿Cuál es el nuevo mundo que va a aparecer? ¿Será que el mundo va a tener una nueva vacuna? Si no la tiene para el VIH, no la tiene para la gripa, ¿por qué necesariamente vamos a encontrar una cura para esta? Quizá se va a poder contener con antivirales o de otra manera, pero no necesariamente esperemos que exista una vacuna. ¿Cambiarán los paradigmas productivos y sociales luego de la pandemia? ¿Será cierto que habrá una época antes y otra después del coronavirus? ¿O acaso estamos sobreestimando esos impactos de una enfermedad más? ¿Qué estamos aprendiendo todos respecto de la vida en aislamiento? Entonces, pues bueno, básicamente sí creo que el distanciamiento va a tener un costo en la vida de jóvenes y adultos en el futuro. Los retos generacionales, se dice que esta pandemia es la barredora de los boomers. Es más riesgosa para los boomers, gente de mi edad y mayores, pero esto no hace más fuerte a los jóvenes, porque el impacto futuro de esta crisis va a seguir en juego y les va a seguir impactando a ustedes. Deberá haber reconocimiento de las generaciones adultas, sí, para dar paso a los jóvenes. Yo creo que esta crisis sí nos tiene que poner a pensar en todas estas cosas. Se anticipan tensiones, las hay ya en este momento entre gobierno y comunidades, mercados públicos que se niegan a cerrar, estados, actualmente hay 6 estados de la oposición que ya no quieren, ya no quieren seguir las medidas del gobierno central. En México, el desempleo y la precariedad del mercado laboral deben preocupar a los jóvenes. El bono demográfico está por agotarse, quiere decir la cantidad de jóvenes que hoy es amplísima en México y que es una ventaja para esta pandemia también. Está agarrando a un país joven, de gorditos sí, es el primer país en diabetes y en hipertensión, pero jóvenes. Y yo creo que esa es una ventaja también para esta pandemia. Hay evidencia de que la austeridad fiscal, que es un elemento muy neoliberal, conlleve desempleo. O sea, el gobierno se ha resistido a apoyar de más y al contrario dice, vamos a bajarnos el sueldo y es ser más austero cuando lo que se requiere es lo contrario. También hay evidencia que empeora la salud mental y las tasas de criminalidad con el desempleo, pero hay otras cosas positivas. Vean aquí cómo la contaminación antes y después en Francia, o sea, ha mejorado, en Italia,
los animales han empezado a recuperar sus hábitats. Así que yo digo que tendremos muchas lecciones y reflexiones que hacer luego de pasar esta prueba. En mi caso, pues hoy mismo tuve que ir a la peluquería aquí en mi casa con mi hija. Así que, si se dan cuenta, esto jamás lo habría yo hecho, jamás lo habría yo hecho y jamás me hubiera atrevido. Pero finalmente, ahora que me doy cuenta que no me dejó tusado, quizá ya encontré cómo ahorrarme la peluquería de cada mes. Así que yo les agradezco mucho a todos. Gracias a Lieu, gracias a todos ustedes por su atención. No, doctora, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y pues bueno, han surgido más preguntas de las cuales vamos a elegir algunas porque bueno, entendemos el tiempo. ¿Y qué le parece que vamos con la primera? Sí. La primera dice, ¿cómo logró Rusia y Nueva Zelanda bajar la curva de contagio? Yo creo que desconozco todos los casos, pero en el caso de Rusia, pues Rusia también tiene un gobierno muy fuerte. Tienen estructuras de la Unión Soviética que hacen relativamente, si no fácil, sin ponerles medidas de confinamiento a las personas. En el caso de Nueva Zelanda, desconozco cuál ha sido pero bueno, la, la densidad poblacional también puede ayudar. Los países, en el caso de Nueva Zelanda, pues es un país pequeño, donde la densidad poblacional es amplia y también el nivel cultural es amplio y las personas son mucho más conscientes, pensaría yo. Bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿cuál es la situación económica actualmente de Sudáfrica y Rusia después de pasar por esta pandemia? No, bueno, en el caso de Ciudad del Cabo, por ejemplo, en Ciudad del Cabo actualmente las condiciones son precarias. En Sudáfrica la, el- la vida de los guetos, donde hay muchas personas que viven en calle y que las han confinado en centros de detención prácticamente enrejados. Eso es una falta de sanidad. Lo mismo nos está ocurriendo en el sur o en la frontera con los centros de migración de Estados Unidos que han deportado a más de 60,000 centroamericanos y que están en la franja norte de México o en la franja sur también de los indocumentados centroamericanos que han ingresado a México y que están detenidos. Y las condiciones de vida en esas condiciones, pues sí es brutal. Y se teme, pues, en el caso de Sudáfrica, sí se teme que haya contagios amplios allá, ¿no? Y el caso de Rusia, pues, seguramente también en algunas comunidades, pero no ha sido tan amplio el desarrollo de la enfermedad allá. Bien, doctor, una pregunta también que habla sobre el Afore. Me dicen, ¿usted recomendaría seguir ahorrando en el Afore de manera voluntaria? Pregunta Ruth. Bueno, había un antes y un después en las Afores. Este, la Afore como instrumento de ahorro nacional, de un sistema que ayude a los mexicanos a ahorrar, porque si no lo hubiera, no ahorraríamos. Este, es una manera de forzar nuestro ahorro. Y, y ahorrar de manera voluntaria en una Afore, bueno, pues sin duda que puede tener, si tienes una cuenta y ahorras de manera voluntaria, pues incrementas tus posibilidades de ahorro en el futuro. Actualmente ha habido incertidumbre con relación a cuál puede ser el futuro de las Afores. Circulan propuestas en el Congreso descabelladas de algún diputado de querer
prácticamente nacionalizar las Afores, no queriendo decir que con esto te van a quitar tus ahorros, pero sí que las administre una sola administradora oficial, el Banco del Bienestar, que me parece sería un error brutal, porque, bueno, la única Afore que tuvo el sector público con Bansefi quebró en el pasado. Yo no creo que pueda haber garantía de que esta no pueda tener el incentivo de los políticos de querer rascar esos ahorros para algo, ¿no? Con algún decreto, entonces, ciertamente la Afore sí es un instrumento, que te puede servir para ahorrar, pero yo sí diversificaría mi ahorro en otras fuentes, que al menos me den un rendimiento similar, como pueden ser los CETES o inversiones de a plazo en bancos también. Perfecto, doctor. Ya por último, que es esta pregunta que dice, ¿qué debería hacer el gobierno de México para enfrentar el impacto financiero con motivo del COVID-19? Bueno, comentaba yo que la prescripción que podemos decir los economistas, yo les planteaba aquí este diagrama, de qué fue lo que pasó. Esta es quizá una explicación básica de lo que sucedió. Tuvimos un shock de oferta derivado de la pandemia. Hay un distanciamiento. Esta curva, que inicialmente por la crisis se está yendo a la izquierda, tarde que temprano va a regresar a la derecha, cuando pase la crisis y volvamos todos a trabajar, pero no todos vamos a regresar al 100%, porque México se habrá mermado en estos meses. Algunas empresas no podrán volver, algunas ya habrán quebrado y no vamos a poder regresar a donde estuvimos. La demanda que había caído, esta es la que tenemos que compensar. Esta caída en demanda es la que se requiere de compensar. Y estas son las medidas que el gobierno no se está atreviendo a hacer. Simplemente está reacomodando el presupuesto otra vez. Simplemente está diciendo, a ver, yo tenía esta cobija de este tamaño y el gobierno se come esto. La burocracia se come esta parte. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, las secretarías, todas las secretarías y toda la administración pública federal se gasta esta cantidad. Pero ahora el gobierno dice, bueno, vamos a reducir en un 75% esto. Y esto lo vamos a reasignar, todo esto lo vamos a reasignar a programas sociales. Realmente no hubo cambios presupuestales, no hubo cambios presupuestales en términos fiscales. Simplemente le quitaron aquí para ponérselos a otros. Entonces, el que está haciendo un esfuerzo es el Banco de México, con la inyección de cerca de 10,000 millones de dólares en financiamientos, promover los financiamientos a la banca, financiamientos a las empresas y a las personas. Entonces, yo creo que sí debe el gobierno atender un esfuerzo fiscal más fuerte, con donación de impuestos, la verdad, durante un periodo, posposición, ¿no? Posponer el pago de impuestos. Esto de alguna manera puede alentar el consumo de la gente. Estas empresas que han estado cerradas requieren de un alivio fiscal. Si aparte de que tienen que pagar nómina, aparte van a tener que pagar impuestos, etcétera, el costo para algunas va a ser la muerte. Entonces, se requiere de un esfuerzo fiscal que probablemente sí nos va a costar deuda, pero es justificable la deuda. En este caso, yo sí justificaría la deuda para salvar a 600,000 personas y salvar a los jóvenes de la debacle que nos viene. Si no, vamos a estar pagando un precio más alto. Con deuda podemos diferirla a 30, 40 años. La deuda la podemos ir diluyendo en el tiempo y eso haría menos costoso
la crisis a todo mundo. Doctor, Pues perdón, esa, yo creo que había dicho que era la última pregunta, pero aquí tenemos una más. Igual ya con esto cerramos. Dicen, ¿algún país que usted pueda nombrar que haya tomado las medidas económicas pertinentes para esta pandemia? bueno, obviamente los países europeos están haciendo un esfuerzo importante. Francia han anunciado medidas fiscales eh, de soporte a las empresas, reducción de cargas fiscales, programas sociales amplios, seguros de desempleo. Los países europeos han estado haciendo ese esfuerzo. En el caso de México, pues ciertamente en el caso nuestro, pues nos está lloviendo sobre mojado porque el precio del petróleo, pues hasta a, a, a niveles negativos tuvo, ¿no? La mezcla mexicana llegó a cotizarse hasta menos de $2, menos de $2 negativo, lo que implicaba prácticamente eh, pagarle a los compradores porque se lleven el petróleo y tú no te lo quedes y no te ensucies y no tenemos dónde guardarlo. Además, México no tiene almacenamiento como sí lo tiene Estados Unidos o lo tienen otros países de poder almacenar petróleo. China ahorita está tomando petróleo barato y está llenando sus tanques de petróleo barato, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas que han venido anunciando en los Estados Unidos o en Europa, mismo Canadá, con políticas fiscales más decididas, evidentemente que no se presten a la corrupción y que no se presten a ayudar a ciertos grupos, ya sea de votantes o a cierto grupo de empresas, pues eso no se vale, ¿no? Tiene que ser un mecanismo mucho más abierto. Su tiempo y toda la información que compartió con nosotros. La verdad es que ha sido un tema muy interesante y sobre todo que nos va a ser muy útil ante esta contingencia. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, a todos los que están del otro lado en la pantalla, agradecemos mucho el que hayan permanecido en este espacio que fue creado especialmente para ustedes. Recuerden que el día sábado a la 1 de la tarde en IEU Contigo nos acompañará la maestra Margarita Fabré con el tema resiliencia para afrontar una crisis. No se lo pueden perder. Yo me despido y les recuerdo que hay que mantenernos activos y positivos en IEU Contigo.